lo tenemos ya a la candidata a diputada por Hacemos Unidos por Argentina, Alejandra Torres. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Cómo Se estamos? tiene que ir. Me tengo que ir. Usted también está de viaje, ida y vuelta, sí. Pero bueno, más corto. Más corto, va a volver en día. Sí. Bueno. No, mañana nos quedamos. Sí, mañana volvemos porque también hay un debate mañana a la mañana, muy temprano en el Alvear. Bueno, ¿cómo van llevando la campaña? Digo, me parece que la primera impresión es que Schiaretti le fue bien en el debate. Sí, yo creo que... ¿Cómo lo analizan ustedes que son del equipo de campaña? Yo creo que le fue muy bien porque fue muy claro, muy conciso, explicó cosas que en momentos tan difíciles, ¿no? Como que estamos transitando y como uno se imagina que vamos a llegar, porque esto parece que no para, no hay una solución que ponga tranquilidad a la gente. Me parece que Schiaretti estuvo preciso, contundente, mostró que tiene gestión, que sus propuestas están avaladas por hechos, que me parece eso muy importante, porque en general todos los que están ahí hablan desde un mensaje o desde la, digamos, vitrina, pero nunca han estado, o los que están ya en la práctica, la verdad nos han llevado al fracaso, y los que no, que supuestamente podrían estar en el balotaje en caso por ejemplo, Milei nunca ha actuado en la administración pública, y esto es muy importante porque hay una cosa que la gente tiene que comprender, y la administración pública no es para cualquiera, porque si no pasan las cosas como Izarralde o todos estos personajes de historieta que o de la AFIP, que tiene estos movimientos y de esta chiquita de la modelo, y que nadie le pregunta de dónde saca la plata, o sea, porque ni siquiera tienen capacidad intelectual para mirar lo que está sucediendo y hacer cruzamientos. O un banco nacional que te contrata una numeróloga. Claro. Entonces la administración pública es cuando uno quiere ser eficiente, tiene que tener capacidad de gestión, conocer el campo, saber cómo uno debe trabajar, saber qué cruzamiento de base vas a hacer, saber dónde pueden existir las filtraciones. Y Schiaretti ahí estuvo muy contundente en cuanto a cuáles eran las propuestas nuestras de campaña. Una, claramente, es evitar las superposiciones, eliminarlas, buscar una gestión institucional que sea eficiente para que no pasen esas cosas de la provincia de Buenos Aires o el chocolate con 48 tarjetas, ¿no? Esas cosas no pueden pasar, y uno claramente, si uno monitorea, ve, pone un poquito de control, te estoy hablando un poquito de control, esas cosas no deberían suceder. Segundo, evitar superposiciones, que la nación deje de hacer cosas que tiene que hacer la provincia o que tiene que hacer la municipalidad. Y ahí Schiaretti fue súper bueno en explicar, por ejemplo, que la educación no es un tema de la nación, que todos hablan, Milei habla del voucher, Bullrich habla de que hay que hacer una educación más eficiente, y empiezan, ¿no es cierto?, con una serie de instrumentos administrativos que ella no los podría estar implementando porque no está dentro de su competencia. Y sin embargo, Schiaretti fue claro, o sea, nosotros tenemos que hablar de que la nación se ocupe de lo básico en materia de educación, básico no por ello menos importante, que es el tema de la validez de los títulos, el tema de la formación profesional, el tema del sistema universitario, pero la provincia es la que se ocupa de las educaciones de la educación básica, y sí la nación tiene que dedicarse en las pruebas para poder monitorear cómo va la educación en el resto de las provincias, y que los ciudadanos sepamos si nuestra provincia está cumpliendo con su función en el tema educativo o no. Claro, porque hay un dato, es interesante esto. En Córdoba, por ejemplo, Córdoba Capital tiene 4 o 5 colegios nacionales. Tiene 2, Monserrat y Manuel Belgrano. No, el Carbó ya es el Carbó y Garzón Agüero ya son provinciales. Digo, 2 colegios nacionales contra todos los otros colegios que son provinciales. Incluso los privados que son de administración pública provincial. Claro. Entonces, y los confesionales que son de gestión pública, de gestión privada. Digo, entonces, poco puede ofrecer la nación, sino más bien la gestión de la provincia, digamos. Y como a Córdoba le pasa a todas las provincias, digamos. Sí, de hecho, fíjate que él ahí puso un dato muy claro, que tanto Macri como la gestión actual de Massa
había un compromiso de hacer un sinnúmero de escuelas, hicieron muy pocas y la plata se quedó en Nación. Y lo que debería haber sucedido es que transfiere esos recursos a las provincias y vos, provincia, decidís si vas a hacer la escuela, en qué lugar vas a hacer la escuela, y no que te lo decida la Nación desde allá, desde el obelisco, diciendo dónde va a construir un edificio para un establecimiento escolar. Porque hay un tema, acá no es que pasaba en muchos de los países que yo te conté que hice mucho tiempo consultoría, entonces iba a los países, Salvador, Guatemala, bueno, países que realmente tenían dificultades económicas y las siguen teniendo muy, muy duras. Y ayer es muy común que los senadores o diputados levantaran la mano y crearan un establecimiento educativo en un lugar simplemente porque yo era de la zona. Sí, claro. Entonces, y en realidad las cuestiones escolares o la construcción de una escuela depende de una serie de análisis que vos tenés que abordar. Si hay una matrícula insatisfecha, es decir, hay alumnos que no están concurriendo a la escuela, y porque faltan bancos, entonces ahí construís la escuela. Porque si no, por ejemplo, en Honduras nos pasó que hicimos un relevamiento escolar, por ejemplo, y había escuelas que estaban públicas, que estaba uno al lado de la otra, una llena, esta totalmente vacía, y era porque había sido una decisión de una decisión política de un diputado. Esas cosas no pueden pasar. Entonces, claramente, además de ser inconstitucional que educación, el Ministerio de Educación se meta en la construcción de eso, o se meta en la compra de libros, que si vos has mirado los libros, independientemente de eso, que me parece que el contenido... del contenido que... Exactamente. Cada uno tiene capacidad para decidir, en función del contenido curricular que uno lleva adelante, cuál es la lectura que te parece apropiada para la escuela. Claro, porque no es lo mismo un colegio rural que un colegio de una urbe del interior, que de una capital, que de la capital incluso de Buenos Aires, digamos, no es lo mismo, no porque no porque no se aspire a que tengan la misma educación, sino porque los intereses y lo que sucede en la zona es distinto. O sea, alguien de Oncativo, alguien de Laborde, de la Bulaye, no vive lo mismo que vive el de la Paternal. No, Incluso además... no vive lo mismo de los que viven La Lonja o Barrio Suárez. Acá en Totalmente. Además hay cosas que tienen que ver, vos viste que los aprendizajes, a mí me gusta mucho educación, los aprendizajes tienen que ver con la asimilación, con cosas también de la vida, de tu vida cotidiana. Entonces, si yo estoy en Jujuy, es muy probable que estemos hablando de la puna, o que estemos hablando de una serie de cuestiones, características geográficas me van a ayudar al aprendizaje. Igual si estoy en Córdoba, seguramente vamos a hablar de nuestra sierra, vamos a hablar de la salina. Pero claro, y entonces, en Cuyo lo mismo. Eso, y sobre todo la parte económica, creo que ahí hicieron agua el resto de los candidatos, sin hablar de Massa, que no se entiende por qué todas las medidas que proponen no las empieza a desarrollar ahora, y no esto que nos está sucediendo, que con el plan Platita, que nos está generando más inflación y vamos a tener un problema más serio para el 10 de diciembre. Pero Schiaretti fue muy, muy claro cuando él dice, mire, esto se arregla con eliminando el déficit. Es decir, lo que ingresa debe ser lo suficiente para gastarlo, pero no que nosotros gastemos más de lo que nos ingresa, porque si no eso tenés que ir a una modalidad de buscar esos recursos que generalmente es la impresión de los billetes con el Banco Central. Sí, Carmen. ¿Cómo vio el desempeño del bloque del justicialismo de Córdoba en este último periodo? Usted supuestamente se va a integrar a ese bloque. ¿Cómo vio el funcionamiento y la manera en que votó? Me lo está preguntando por ganancias, seguramente. No, en general. En general el bloque es un bloque muy unido, homogéneo. Sí considero pertinente contarte que es importante que las elecciones se lleven candidatos que tengan un respaldo técnico sólido, para poder buscar las pruebas y las evidencias que te ayuden a conciliar ideas. Porque nuestro bloque no es una mano de yeso que levantamos la mano porque sí o porque nos bajan una instrucción. Obviamente uno conversa con quien es el líder político
pero sí uno tiene que tener, para lograr un consenso y un acuerdo, una serie de pruebas o cuestiones técnicas, argumentos que te permitan que todos entremos por la misma línea y no exista ningún desatino. Bueno, y ya que lo mencionó, ¿cómo vio la homogeneidad en el tema ganancias, por ejemplo? Lo que pasa es que ganancias, insisto, te doy el argumento anterior, bueno, cada uno puede pensar lo que le parezca más conveniente, pero ganancia tiene un tema de que parece muy atractivo a los ojos de la gente. O sea, si yo te pregunto a vos, seguro que cuando mirás el recibo de sueldo y ves que lo que te sacaban te sacan, obviamente todos tienen una sonrisa en la boca y una carita feliz. Pero lo cierto es que cuando te empiezo a explicar que esa carita feliz se va a transformar en una carita muy infeliz y llorando, porque eso va a impactar claramente en el proceso inflacionario, y lo que hoy viste como una felicidad, un regalo, de pronto a la semana lo vas a ver. Y en la recaudación provincial además, ¿no? Pero aún así, porque a muchos dijeron, bueno, porque hay que buscar cómo se compensa. En realidad está mal ese argumento. Yo no tengo que hablar de que tengo que compensar ese gasto sacando, por ejemplo, una proporción del impuesto al cheque que va hoy fundamentalmente a ANSES y financia un tema que es sumamente complicado, que es el financiamiento de nuestro sistema previsional, que ya sabemos que tenemos complicaciones y que se van a incrementar, y por eso uno de los ajustes más importantes que hace Massa es con los haberes de los jubilados y de los pensionados. Sino lo que yo tengo que preguntar, y eso me parece que fue la debilidad, es decime qué gasto recortaste. O sea, está bien, no vamos a aumentar el piso para percibir ganancias. Perfecto. Ahora decime dónde hiciste el corte presupuestario para que esos recursos, independientemente si van a la provincia o no, que obviamente hasta eso es muy irritante, es poco democrático, poco federal, pero ni siquiera te cuestiono con eso. Decime qué gasto cortaste, qué gasto chocolate, qué gasto cortaste, pero no. Entonces eso es como muy mentiroso a los ojos de la gente, es engañoso, es marketinero, y la verdad me pone muy mal porque la gente está muy asfixiada. Todos los días te pasan cosas vinculadas con la situación económica, y entonces que te engañen de esta manera a mí me provoca mucho dolor, y por eso es que quiero ser diputada en el Congreso en diciembre. Uno de los tramos del debate es que Schiaretti habló de la construcción de la autopista con San Francisco. Salió Guido Drietich a criticar duramente de que cuando ellos eran gobierno, él era ministro de Macri, no había ni siquiera presupuesto y no había nada hecho con la autopista Córdoba-San Francisco. Una falacia porque, lo que se conoce como una falacia ad hominem, porque de hecho estaba en construcción cuando Macri, estaba en construcción antes incluso. Sí. ¿Qué opinión le merece como esa utilización? Bueno, es lo que te digo, ese chicaneo que creo que en este debate presidencial fue mucho más correcto, no hubo tanta verbalización y cuestiones ofensivas que los anteriores que he visto, ¿no? Porque la verdad la de vicepresidente fue un caos, que se cuestionaban el pasado, por qué naciste, ¿no? O sea, cuando el problema es la gente del futuro. Totalmente irrelevante pensando en la gente que tiene que ir a votar. Claro, decime qué vas a hacer para que no lleguemos a la hiper. Eso es lo que la gente está sufriendo. Decime qué vas a hacer. Entonces, cuando a Schiaretti le preguntas, decime qué vas a hacer, él te dice con claridad, mira, yo voy a hacer un cambio libre, pero obviamente no lo puedo hacer el día siguiente. Primero, él te dice, yo tengo que organizar institucionalmente el Estado para que no pasen las cosas que pasan. Que me puede llevar un poquito más de tiempo porque obviamente tenés que empresas públicas que no sean deficitarias, evitar estas superposiciones que estamos hablando, hacer algunas correcciones vinculadas con bajar los aspectos tributarios para que la presión no sea tan fuerte a la actividad productiva, pero después él te dice, yo voy a ir hacia un dólar libre. En el mientras tanto, obviamente voy a tener $2 que van a estar compitiendo
y el dólar que sea para la compra de bienes y servicios lo voy a dejar con el dólar oficial, porque en la medida, y esto es muy importante, y por eso me siento que la gente, Dios quiere que yo pueda transmitirlo, en la medida que la gente te confíe en vos, en la medida que crea que vos has hecho bien las cosas, no solamente la ciudadanía argentina, sino los inversores extranjeros y otras organizaciones, van a empezar a confiar, y esos dólares que estaban, porque el dólar libre y el dólar oficial se van a ir equiparando. Pero lo tiene claro, o sea, tiene claro que él tiene que dar una muestra de confianza. Esto que yo cuando vengo por la ciudad te cuento, vos tenés que tener un camino hacia dónde vas. Nosotros en la ciudad queremos ser una ciudad inteligente. Bueno, perfecto, allá está nuestro horizonte. Yo tengo que hacer victorias rápidas. Yo rápidamente te tengo que mostrar a vos, ciudadano, que voy por ese camino. Y que vos me podés ir monitoreando hasta que llego al final de ese camino. Hoy te quiero decir que en ese camino, por ejemplo, pasa otro tema, sí. Pero pasamos ya al peldaño final en la evaluación y ya estamos siendo una ciudad integral, o sea, una ciudad inteligente. Obviamente nos falta llegar al final, pero ya pasamos a ese estadio. Sí, es fundamental. Ernestina. Bueno, sí. Hablando de ese tema, Alejandra, ¿cómo podrían o qué proyecto podría llegar a presentarse en diputados si llegases a tener la banca con respecto a esos temas, al tema de planificación, de modernización, que es lo que hoy estás haciendo en la municipalidad? ¿Qué le falta a la provincia en ese tema y cómo lo podrían proyectar? ¿A la provincia o a la nación? Sí, con representación de la provincia en la nación, a eso me refiero, claro. Bueno, uno de los temas que vos lo señalás muy bien, los otros días hablando con un organismo vinculado con el aspecto presupuestario, es la planificación. O sea, el Congreso no tiene una herramienta de planificación y nosotros, por ejemplo, en la municipalidad y en la provincia claramente la tenemos y la gente lo puede auditar. Segundo, un énfasis en el tema del emprendedurismo. El sector emprendedor no solamente a Córdoba lo ha ubicado a la ciudad y a la provincia en un lugar estratégico, sino que el mundo va hacia eso y uno tiene que acompañarlos para que se desarrollen más, puedan trabajar más libremente, porque es el camino que viene, ¿no? El sector emprendedor. Y ahí hay que modificar la ley de economía del conocimiento, porque esa ley estuvo creada con un sesgo muy de software y no tanto con todas las otras variedades que tiene la economía del conocimiento. Así que ahí hay que trabajarlo y sobre todo hacer una reforma laboral, una modernización laboral para que ese sector emprendedor, que tiene características particulares, también pueda trabajar colaborativamente con otros emprendedores. La otra es que ese sector emprendedor necesita un sistema tributario que sea ágil, fácil, simple. No puede ser que ellos tengan que armar estructuras específicas de administración para poder vender su emprendimiento en las distintas provincias por este tema de las variedades de tratamiento del ingreso bruto. Realmente eso es obsoleto, es ofensivo. Quita espacio a la producción y a tu capacidad cerebral para seguir pensando en otras cosas vinculadas con la generación de empleo y la venta o el desarrollo de tus productos. Otra cosa que es un tema que los otros días lo miraba, que por primera vez escuché que alguien lo llevó como agenda, que un grupo de mujeres de organizaciones dijeron: necesitamos que sea parte de la agenda política, y nosotros en la plataforma lo tenemos como agenda, que es el tema del tratamiento de las personas con discapacidad. No puede suceder lo que está sucediendo, que la verdad es un viaje entre distintos organismos nacionales, que la familia va buscando algún tipo de prestación, no solamente prestaciones médicas, asistenciales, sino prestaciones que tienen que ver con la integralidad y la inclusión de esa persona con discapacidad. Ese es un tema que a mí no solamente me duele por un tema familiar personal, sino porque los veo cómo sufren, ¿no? Porque todavía que tenés los problemas que tenemos todos, y sumado que querés que la persona con discapacidad esté un poquito mejor, tenga mejor calidad de vida,
que tengas un aparato burocrático que te limite, que te destruya, que no te deje integrarte, realmente es muy ofensivo. Bueno, pero acá tenemos un problema, ¿no? Porque el APROS, la obra social de la provincia, no está cumpliendo o está cerrando acuerdos de última hora con los prestadores. O sea, en la provincia también pasan cosas respecto de la discapacidad. Y es probable que haya que hacer, tocará a Yarzora hacer algunos cambios vinculados con eso. Claro. Alejandra, muchísimas gracias. No, un placer por haber venido estar. y siempre es un placer poder charlar de política un rato. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, un placer estar acá con ustedes.